El bodegón o naturaleza muerta es una obra artística donde se plasman objetos variados como flores, frutas, utensilios de cocina, libros, aves de caza, comestibles, herramientas o, en suma, cualquier objeto tanto natural como fabricado por el ser humano que sea inanimado y colocados en cierto orden en un espacio determinado. Para ello se debe componer, organizar, ordenar en ese espacio esta serie de elementos con ayuda de la iluminación para que se produzca un efecto de armonía y sereno equilibrio. Buenos días, mi nombre es Itziar Garalde y es un gusto para mí saludarles en un nuevo programa de mi mirada hacia el arte. Y como habrán escuchado, pues el tema del que vamos a hablar hoy es acerca del bodegón o naturaleza muerta, como también se le ha dado en llamar. Este es un género pictórico que tiene su origen en la antigüedad. Por ejemplo, en las tumbas de Egipto se encontraron pinturas que representan comida u objetos domésticos que creían ellos que se harían realidad en el más allá para uso de los difuntos. También los griegos y romanos representaban objetos cotidianos y animales de manera decorativa, pero con perspectiva realista. Las técnicas que utilizaban para estos motivos eran la pintura al fresco y también el mosaico. Estas pinturas, halladas por ejemplo en casas de romanos de clase alta, demuestran la cantidad y variedad de comida de la que disfrutaban estos antiguos patricios y también mostraban sus costumbres de hospitalidad y de su vida cotidiana. Aquí vemos este mosaico con frutas, peces y aves que consideramos que eran para su consumo. Aquí vemos otro ejemplo de otro mosaico con uvas. En este caso, la simbología de las uvas seguramente era el culto al dios Dionisos, que después con la llegada del cristianismo pues se transformó en el símbolo de la Eucaristía. Y aquí vemos otra pintura, tazón de fruta y transparente y jarros. Frescos romanos de Pompeya del año 70 después de Cristo. El uso de cráneos, que se popularizó en siglos posteriores como símbolo de la mortalidad y de la fugacidad de la vida, a menudo acompañado por la frase «la muerte iguala a todos». Existía desde la época romana este motivo, el de la vanitas o vanidad, y cobró una gran importancia en la pintura barroca del siglo XVII. Vamos a ver algunos pintores notables de este género de la vanitas. Por ejemplo, en los Países Bajos tenemos a Rembrandt, a Johannes Vermeer, a Peter Claes. Y de este autor, por ejemplo, es esta pintura, Still Life with a Skull and a Quill, de 1628. En Francia tenemos a François de Lamotte, Sébastien Bonnecroix y Philippe de Champagne. Y en Italia, el gran pintor Caravaggio, Salvator Rosa y Giuseppe Recco. Y en España, Juan de Valdés Leal, Antonio de Pereda y Francisco de Zurbarán.
Pero volviendo a la época de antes del surgimiento del Renacimiento, desde Giotto y sus seguidores, el bodegón resurgió en las pinturas de tema religioso en forma de objetos de la vida cotidiana que acompañaban a las figuras protagonistas. Hasta el Renacimiento, el bodegón se consideró un género menor, por cuanto aparecía generalmente subordinada a otros géneros, como la pintura religiosa o los retratos, teniendo a menudo un significado religioso o alegórico. Pintores como Jan van Eyck a menudo usaron elementos de bodegón como parte de su programa iconográfico. Podemos ver aquí en la pintura de Jan van Eyck el matrimonio Arnolfini, donde está representada una pareja de esposos, pero con algunos elementos alrededor muy minuciosamente pintados. Y en esta otra pintura de Petrus Christus, un orfebre en su taller de 1449, vemos en este óleo sobre tabla, pues también todas las herramientas que utiliza el orfebre para hacer su trabajo en su taller. Este cuadro se encuentra en el Metropolitan Museum of Art de Nueva York. Entre los primeros en liberarse del significado religioso del bodegón estuvieron Leonardo da Vinci, no podía ser menos, quien creó estudios a la acuarela de frutas alrededor de 1495, como parte de su incansable examen de la naturaleza, y Alberto Durero, quien también hizo dibujos detallados de la flora y la fauna. Aquí podemos ver algunos estudios de plantas de Leonardo da Vinci. Muchos artistas italianos destacados en otros géneros también produjeron algunos cuadros de bodegones, sobre todo Caravaggio, que nació en 1573 y murió en 1610, fue uno de los primeros artistas que representó naturalezas muertas con conciencia de obra pictórica. Aplicó su personal forma de naturalismo al bodegón. Su cesto con frutas, hacia 1600, es uno de los primeros ejemplos de bodegón puro, presentado con precisión y ubicado a la altura del ojo. Esta pintura era propiedad del cardenal Borromeo y pudo haber sido apreciada tanto por razones estéticas como religiosas. Y vamos a ver algunos elementos simbólicos comunes en los bodegones. Por ejemplo, frutas y flores. Vamos a ver la simbología de cada uno de los elementos. Las manzanas, a menudo asociadas con la tentación y el pecado original en el cristianismo, simbolizan la caída del hombre. Uvas representan el vino y por ello la sangre de Cristo, vinculándose al sacrificio y la redención. También hemos comentado que en la antigüedad clásica, en la antigua Roma, las uvas representaban el culto al dios Dionisos. Flores, cada tipo de flor tiene su propio simbolismo. Por ejemplo, los lirios representan pureza y los tulipanes pueden simbolizar la transitoriedad de la belleza y de la vida. Objetos de uso diario, vasos y copas frecuentemente representan la fugacidad de la vida. Un vaso quebrado puede simbolizar la fragilidad humana. Libros y relojes, estos elementos suelen ser un recordatorio del paso del tiempo y la inevitabilidad de la muerte. Y en cuanto a los animales, los insectos como las mariposas y las moscas que a menudo aparecen en los bodegones pueden simbolizar la resurrección y la decadencia respectivamente. Peces, frecuentemente asociados con el cristianismo, representan la fe y la abundancia espiritual. Los bodegones a menudo servían como meditaciones visuales sobre temas morales y filosóficos. El concepto de vanitas, que resalta la transitoriedad de la vida, la superficialidad del placer y la certeza de la muerte, es un tema recurrente.
Los artistas utilizaban símbolos como calaveras, relojes de arena y flores marchitas para recordar a los espectadores la inevitabilidad de la muerte y la importancia de la vida espiritual. Este bodegón con cacharros de Francisco de Zurbarán, pintado entre 1650 y 1655, por ejemplo, este tipo de pintura, con la llegada del franquismo en España, se utilizó la austeridad de este tipo de bodegón para enfatizar la cualidad mística o moralizante del bodegón español, en comparación de bodegones más ornamentados de otros países europeos. Esta naturaleza muerta con melones, melocotones, higos y uvas, de Michelangelo de Campidoglio, es también más o menos de la misma época, de 1640, pero aquí podemos ver este ejemplo de profusión de elementos en la pintura tan diferente al ordenamiento tan austero de Zurbarán. Esta pintura de Abraham van Beyeren, bodegón de banquete, un poquito posterior, de 1667, este otro tipo de bodegón, conocido como pinturas de desayuno, representan tanto una presentación literal de las delicatessen de las clases superiores que estas clases superiores disfrutaban, como un recordatorio religioso para evitar la glotonería. También tendría un objetivo moralizante, pero muy diferente el estilo de la austeridad del bodegón español que acabamos de ver. En el siglo XVIII, la connotación religiosa y alegórica del bodegón se abandonó y las pinturas de mesa de cocina evolucionaron hasta llegar a ser más sofisticadas, representaciones de colores y formas variadas. La aristocracia francesa contrató artistas para realizar pinturas de bodegones más extravagantes que honraban sus mesas. Se descartó el mensaje moralista de la Vanitas de sus predecesores holandeses. Todo ello, unido al gusto rococó por el artificio, llevó un auge en la apreciación francesa por el trampantojo, llamado en francés trompe-l'œil o engañar el ojo. Los bodegones de Chardin, por su variedad de técnicas, van desde el realismo al estilo holandés a armonías más suaves. Aquí podemos ver este bodegón de Jean-Siméon Chardin, en el que vemos elementos inusuales, por ejemplo, como un gato. En el siglo XIX, con el surgimiento de las academias en Europa y sobre todo en Francia, se valoró más la gran pintura, aquella que representaba temas históricos, alegóricos, mitológicos o religiosos, quedando el bodegón en el rango más inferior del reconocimiento artístico. En vez de usar el bodegón para representar a la naturaleza, algunos artistas como John Constable y Camille Corot, pintores del romanticismo y realismo respectivamente, eligieron los paisajes, prefigurando movimientos posteriores como el impresionismo. Hacia 1830, la pintura de género y el retrato se convirtieron en los preferidos por las corrientes artísticas romántica y realista. Muchos de los grandes artistas de la época incluyeron el bodegón en sus obras, como Francisco de Goya, Gustave Courbet y Eugène Delacroix, pero estos conllevan una fuerte corriente emocional y están menos preocupados con la exactitud y más interesados en el estado de ánimo. Aunque siguieron el modelo de los bodegones de Chardin, los bodegones de Edouard Manet son fuertemente tonales, apuntando al impresionismo. Henri Fantin-Latour, usando una técnica más tradicional, fue famoso por sus pinturas de flores, viviendo casi prácticamente de encargos de pinturas de este tipo. Aquí podemos ver un ejemplo de bodegón de Francisco de Goya, llamado Aves Muertas, pintado entre 1808 y 1812.
es un óleo sobre lienzo de pequeño formato de 46 por 64 centímetros. Y este bodegón con 5 gallinas muertas es muy representativo del estilo expresionista de Goya. Aquí sí vemos este bodegón de Gustave Courbet a la izquierda, llamado Bouquet de Flores, y a la derecha un bodegón de Edouard Manet llamado Claveles y Clemátides en una jarra de cristal. Vemos que estos pintores, de los que en este momento estamos viendo ejemplos de bodegones que pintaron, pero son mucho más conocidos por otro tipo de pintura, ¿verdad? Tanto Courbet como Manet. Y este pintor sí, Henri Fantin Latour, sí se hizo muy famoso por este tipo de pintura de bodegones en el siglo XIX. De hecho, eran composiciones muy armónicas y muy gustadas por el público de esa época. Y prácticamente podemos ver que este artista hizo variaciones del mismo tema, ¿verdad? De las flores, de algunas frutas colocadas en una canasta, de otras frutas colocadas en cierto orden en una mesa, un cuchillo, una taza, todos elementos cotidianos organizados de una forma muy agradable también podemos ver a la vista, y que pues es bastante comprensible que fuera muy solicitado en la época pues como una pintura decorativa, ¿verdad? Pero no lo dejamos así solamente como una pintura agradable, decorativa, sino que a nivel compositivo tiene un equilibrio, una armonía muy bien realizada. O sea, este pintor sabía muy bien las leyes de la composición y vemos que las aplica de una manera con mucha sabiduría y con mucha armonía, mucho equilibrio, utilizando elementos, por ejemplo, en el cuadro que vemos a la derecha, un cuchillo colocado de manera diagonal que un poco crea un elemento de tensión, pues como para romper un poco la monotonía del resto de elementos, pero el colorido es intenso y bueno, también pues crea una gran dinámica en la composición. Los impresionistas también y los posimpresionistas a finales del siglo XIX, aunque inspirándose en el color de la naturaleza, lo reinterpretaron, de manera que a veces sus cuadros resultaban marcadamente antinaturales. Como afirmó Gauguin, los colores tienen sus propios significados. También se intentaron variaciones en la perspectiva. Ejemplo claro de esto fue Paul Cézanne, nacido en 1839 y fallecido en 1906, con su reinterpretación del espacio del cuadro y las figuras, basándose en figuras geométricas. Las pinturas de los girasoles de Vincent van Gogh son algunos de los bodegones del siglo XIX más conocidos. Van Gogh usa tonos amarillos y ocres y una representación bastante plana para hacer una memorable contribución a la historia del género. Su bodegón, con tabla de dibujo de 1889, es un retrato de su propia cotidianidad en forma de bodegón, representando objetos personales, incluyendo su pipa, comida, cebollas, un libro y una carta de su hermano, sin su propia imagen presente. También pintó su propia versión de la Vanitas, bodegón con Biblia abierta, vela y libro, de 1885. Aquí vemos los girasoles, la humilde imagen de unos girasoles en un jarrón, con predominio de tonos amarillos y ninguna decoración de fondo, y que en vida del artista no tuvo ninguna relevancia, se convirtió muchos años después
en su cuadro más famoso y vendido a un precio astronómico. El artista holandés pintó una serie del mismo tema. Aquí vemos otro cuadro de Vincent van Gogh, tablero de dibujo, pipa, cebollas y lacre, del año 1889. Primer cuadro que realiza Van Gogh, nacido en 1853 y fallecido en 1890, después del incidente de la oreja. Una vez dado de alta en el hospital de Arles, el 7 de enero de 1889, le escribe a Theo su intención de retomar la rutina y de volver a acostumbrarse a pintar. Los objetos que vemos en el bodegón quieren transmitir esa idea: su pipa, la carta a Theo, la botella de vino, el sello de lacre, las cebollas y un libro sobre la buena alimentación y la higiene. Aquí vemos un trabajo de Paul Cézanne, Naturaleza muerta con manzanas, un cuadro de 1890. Cézanne reinterpretó la realidad utilizando figuras geométricas. Otro bodegón con cebollas de Paul Cézanne, pintado entre 1885 y 1890. Estos cuadros son anteriores a la consagración de Cézanne como pintor, que ya fue a partir de 1895. O sea, hasta ese año, hasta 1895, Cézanne se consideraba un fracasado en el arte y después llegó a convertirse en un referente, por ejemplo, para pintores posteriores como Picasso, Braque, Juan Gris, los cubistas, que tomaron a Cézanne como su maestro y referente. Aquí tenemos un cuadro del pintor fauvista Henri Matisse, Bodegón de las Ostras. Y aquí vamos a hacer un pequeño análisis del ritmo, cómo utiliza este pintor ese recurso del ritmo en esta composición. El ritmo nos ha sido dado por una alternancia en la repetición de elementos. Veamos ahora otro ejemplo basado en la primacía del color en este cuadro de Matisse. Podría parecernos una obra muy sencilla, hasta descuidada, nada más lejos de la realidad. Sus cuadros son producto de un estudio muy meticuloso. Distinguimos objetos muy familiares como un plato, ostras, 2 limones, una jarra, un cuchillo. Algunos objetos hay que esforzarse por reconocerlos. También nos preguntamos qué son esas zonas azules, naranjas y rojas. ¿Son manteles? ¿Dónde está puesto el plato? ¿En una mesa? ¿En el suelo? Servilletas, tapetes o manteles están colocados de una manera muy singular. Pero aún con esta singularidad en la disposición, no dudamos de que este cuadro forma un todo, y ese todo está sustentado en el ritmo creado por los colores. El ritmo influye sobre el número y sobre el tamaño de las zonas coloreadas, así como su disposición en el espacio plástico. La extensión azul no es uniforme, está interrumpida por la servilleta verde, el cuchillo, el plato de ostras y los limones. Además, las esquinas están cortadas desigualmente, los lados ligeramente curvados y el azul hecho con trazos de diferente intensidad. Así divididos, los colores incitan al ojo a tomar conciencia de la obra según un ritmo binario, que está subrayado por las 2 franjas rojas de la servilleta, la distribución por parejas de las ostras en el plato y la presencia de 2 limones junto a él. Así que, como vemos, no son elementos sencillos. O sea, en cada época
vamos viendo que el bodegón ha ido evolucionando, ha ido cambiándose la representación, digamos, realista de los elementos del bodegón por una forma más libre de pintar, pero siempre siguiendo las leyes de la composición. En ese sentido, Paul Cézanne encontró en el bodegón el vehículo perfecto para su revolucionaria búsqueda de la organización espacial geométrica. Para Cézanne, el bodegón fue un medio de alejar la pintura de su función mimética o ilustrativa, mostrando de manera independiente los elementos del color, forma y línea, un gran paso hacia el arte abstracto. Así, la experimentación de Cézanne influirá enormemente en el desarrollo del bodegón cubista a principios del siglo XX. Al adaptar planos y ejes de Cézanne, los cubistas simplificaron la paleta de color de los fauvistas y en lugar de ello se centraron en deconstruir objetos en formas y planos puramente geométricos. Entre 1910 y 1920, los artistas cubistas como Pablo Picasso, George Braque y Juan Gris pintaron muchas composiciones de bodegón, a menudo incluyendo instrumentos musicales, así como creando las primeras obras de collage cubista sintético. En estas obras, los objetos del bodegón se superponen y entremezclan manteniendo a duras penas formas bidimensionales reconocibles, perdiendo la textura superficial individual y fundiéndose con el fondo, alcanzando así logros casi opuestos a aquellos del bodegón tradicional. Aquí vemos este bodegón a la izquierda de Juan Gris de 1913 y a la derecha el bodegón con brazo de plástico de Pablo Picasso de 1925. Todas estas son obras cubistas. Y siguiendo un poco con la cronología de la historia del bodegón, vamos a ver una obra de Roy Lichtenstein, bodegón con una pecera de peces de colores, ya mucho más posterior. Esta obra es de 1972 y combina los colores puros de Matisse con la iconografía pop de Andy Warhol. La mesa de comida de Wayne Seraud, de 1964, no representa una sencilla comida de familia, sino una línea reunida de alimentos estadounidenses estándares. El movimiento neodadaísta, incluyendo a Jasper Johns, volvió a la representación tridimensional de Duchamp de ajuar doméstico cotidiano para crear su propio tipo de bodegones, como en el Bronce pintado de Johns de 1960 y Casa de Locos de 1962. Este sería el Bronce pintado. Esta lata de Savarin con pinceles de 1960. Aquí Johns transfirió una lata de café Savarin con su contenido, pinceles y aguarrás, a yeso y pidió un vaciado en bronce que fue pintado de tal modo que parecía muy similar al original. Por emplear motivos extraídos de la vida corriente, Johns está considerado hoy en día como precursor del pop art.